Hola familias, vengo con una segunda parte de este libro, Infancia, la Edad Sagrada de Evania Reichert, que leí, hacía mucho tiempo que sabía de su existencia, pero bueno, ahora estoy compartiendo esas pildoritas importantísimas que he ido sacando de este libro y que conectan totalmente con mi manera de hacer y de pensar también. Que eso es una cosa que me encanta, que es que llevo como logopeda desde el año 2002, ¿vale? O sea, ahora estoy grabando este video pues hace más de 20 años, aunque antes del 2002 porque ya estaba estudiando logopedia y ya estaba haciendo prácticas, etcétera. Es decir, muchos años, ¿sí? Y en estos años pues no he parado de seguir pensando, de descubriendo cosas, de formándome, de actualizándome y también elaborando mis propias conclusiones sobre muchos temas. Y eso lo podéis encontrar en mi página web, en el blog, que tengo muchísimos artículos escritos, aquí en el canal, muchos videos. Escribí un libro que se llama Ayudando a nuestros hijos a hablar de manera natural, que lo escribí en 2018. Y lo que me encanta es que cuando encuentro otros autores, investigaciones, y digo, wow, esto ya lo sabía, ya lo había pensado, lo estoy haciendo, pero lo veo en otros autores u otras investigaciones. Y aquí es cuando me quedo contenta porque pienso, tiene todo sentido. No soy la única que estoy pensando en estas cosas. Hay otras personas que han ido por este camino y me gusta mucho. Entonces, cuando leí este libro de la infancia, la edad sagrada, ahora, muy recientemente, pero que ya hacía muchos años que sabía de la existencia de la autora y del libro, por fin dije, por eso me llamaba la atención, encontré cosas dentro que van en consonancia totalmente con mi manera ya de hacer. Entonces os estoy compartiendo algunas de las pildoritas y relacionándolas con mi manera de hacer, ¿no? Ya tenéis un vídeo que hice sobre el útero psicológico y hoy vamos a hablar, hoy os voy a compartir sobre lo que Evania habla, la presencia auténtica. Y se refiere a la presencia auténtica de los papás o de mamá con el bebé. Porque en el vídeo anterior os hablaba de la importancia del afecto con los niños, con los bebés, desde el nacimiento, pero para que se vaya desarrollando todo lo que es la corteza cerebral, que está, cuando nacen, solo a un cuarto de su potencialidad, es decir, les falta 3/4 para desarrollar y se desarrolla en toda la infancia hasta la pubertad. Y uno de los ingredientes es el afecto. Entonces, la presencia tiene mucho que ver con esto, porque para poder dar afecto tenemos que tener presencia con nuestros hijos. Y se habla mucho de la presencia, ¿no? De tener presencia con nuestros hijos. Y sí, empiezo por aquí. Una de las cosas que siempre digo a mis familias es que tienen que tener esa presencia. Quizás no se lo digo así, quizás le digo, tienes que pasar momentos con tu hijo si realmente quieres ayudarle a desarrollar el lenguaje, porque el desarrollo del lenguaje de los bebés y niños pequeños se da porque estos bebés y niños pequeños están en interacción con adultos que saben el lenguaje y que en esa interacción se van dando aspectos, los adultos van adaptándose al lenguaje del peque, bueno, lenguaje desde bebé, que no hay lenguaje verbal, pero sí que hay comunicación, sí que hay expresividad, vamos dando significados a esos balbuceos, a esas sonrisas, a esas primeras palabras, y de ahí que nos vamos adaptando y vamos poniendo lenguaje, se va desarrollando el lenguaje. Es decir, que es a través de la interacción que se desarrolla el lenguaje, no es por arte de magia. Por eso muchas familias me preguntan, ¿y un peque viendo la tele delante de unos dibujitos que le gustan? ¿Le ayuda eso? ¿Es realmente malo? ¿No? Cuando me preguntan por las pantallas. Y las pantallas, primero que hay muchos estudios que advierten de los efectos negativos en los peques de 0 a 3. Eso para empezar. Dos, si hay pantalla y el peque está ahí mirando la pantalla y no hay nadie con él, no estamos fomentando esa interacción que es importante.
Así que una pantalla es una cosa pasiva. El peque recibe, pero solo recibiendo no va a hablar. No hablaría. Un peque que lo pusiéramos con una pantalla, una tele, no desarrollaría el lenguaje. Para desarrollar lenguaje tiene que haber interacción. La tele, los dibujos, canciones, mejor, eso sí, lo que hacen es que, bueno, tienen un input a nivel comprensivo, les puede ayudar, pero a nivel expresivo necesitan de ese contacto. Y que muchas veces las pantallas lo que hacen es eliminar todos esos momentos de calidad con mamá y con papá. Y es ahí donde sucede todo, en los momentos de calidad con nuestros hijos. Por eso me gustó muchísimo este capítulo, bueno, este fragmento, está por la página 95 aproximadamente, de la presencia auténtica. Entonces, lo que dice Reichert, con sus palabras, y luego yo iré diciendo un poquito, ella dice que es necesario que rescatemos la presencia auténtica y que redujamos la delegación, es decir, de dejar a nuestros hijos mucho en otras personas o en pantallas o en actividades extraescolares y que realmente tengamos en cuenta que la presencia con nuestros hijos es una de las cosas más importantes que les tenemos que dar. Y es donde va a suceder todo. Es donde nuestros hijos se van a ir desarrollando, donde vamos a poder conocerles mejor. Y a conocerlos mejor vamos a poder adaptarnos mejor a ellos y ir construyendo juntos, pudiendo entender cuando les pasan las cosas, por qué les pasan. Porque si no estamos con ellos, nos perdemos tanta información que es muy difícil luego poder adaptarnos bien a ellos. Y entonces no entendemos por qué han reaccionado de esta manera. Pero, yendo más allá, realmente lo que yo hago con mi método natural de lenguaje es dar las estrategias y herramientas a las familias, a vosotras, mamá, papá, abuelas, tías, que sepáis cómo estar en esos momentos que ya estáis con vuestros hijos de calidad, momentos del día a día, pero que sepáis cómo comunicaros, cómo responder, cómo escuchar, cómo dejar silencios, cómo seguir lo que vuestro hijo os está expresando, sea como sea que lo está haciendo, sea como sea en qué nivel está. Quizás es un bebé todavía, pero es un bebé que ya os está comunicando, os está haciendo caritas, vocecitas, o quizás es un peque que ya está diciendo sus primeras palabras, pero todavía no dice muchas palabras y os cuesta entender qué os quiere decir. Pero con esta presencia auténtica, con esta observación y escucha, vais a saberlo. Así que esto es una de las cosas que las familias que trabajan conmigo, cuando terminan o en el proceso, me dicen, he aprendido a observar mejor a mi hijo y ahora le comprendo muchísimo más. Antes pensaba que no había tanto lenguaje como había, pero ahora me doy cuenta que hay mucho lenguaje que me estaba perdiendo o que no entendía. Y ahora sé cómo escuchar mejor y cómo adaptarme a sus necesidades y de esta manera proporcionarle lo que necesita para seguir avanzando. ¿Qué más dice Evania? Evania habla también de cómo los papás actualmente están muy preocupados por haberse equivocado en la crianza o por estar equivocándose. Y eso no es que lo diga Evania, pero me hace pensar en por qué actualmente también hay mucho acceso a información, pero es un exceso de información. Y cuando buscas por internet vas a encontrar tanta información que no vas a saber realmente a qué atenerte y si aplica o no aplica. Y al final es demasiadas cosas, es como si tuvieras que formarte en una cosa súper grande que es la crianza, con muchos temas a tener en cuenta. Y sí, no te negaré que criar a hijos es un proceso importante, largo, en que sí que tenemos que ir aprendiendo de muchas cosas. Pero, por ejemplo, por el tema del lenguaje, si estás aquí porque tu hijo está tardando en hablar o porque ya os han dicho incluso que hay
rasgos o se sospecha de autismo, o que hay un retraso en el desarrollo, os han dicho, o es un peque que habla, está expuesto a varias lenguas y veis que no está avanzando como los otros niños a nivel de lenguaje. Quiero que sepáis que no es tanto lo que tenéis que saber para poder ayudar a vuestro hijo desde casa. No es tanto. Es comprender cómo se desarrolla el lenguaje y qué papel tenemos la familia para poderlo impulsar. Y en el vídeo de hoy ya he dicho muchas cosas. La presencia, el retorno, la escucha. Todas estas cosas que parecen como quizás te están pareciendo demasiado fáciles, obvias, de verdad es donde recae la importancia. Porque a veces pensamos que por algo, por ser simple, pues eso no es lo que necesitamos. Sí, es simple, pero lo tenemos que poner en práctica, saberlo poner en práctica. Y eso es lo que muchas veces no pasa, que esta información llega a familias, pero que no se la toman con la consideración y la importancia que tiene. Una familia recientemente que ha trabajado conmigo menos de 2 meses por su hijo de 4 años, que están viviendo en Japón, que son peruanos, y que tenían mucha preocupación por el desarrollo del lenguaje de su hijo, que luego de trabajar conmigo ya se han dado cuenta de que se estaban perdiendo mucha información, que su hijo se estaba comunicando muchísimo mejor de lo que pensaban y ahora ya saben todo lo que os decía antes, cómo adaptarse, cómo escucharle. Vale, esta familia ha trabajado conmigo a nivel individual y también han estado en mi comunidad de familias que tengo, que se llama Mi Hijo Ya Habla, donde hay talleres sobre todos estos temas, muy prácticos, muy prácticos, ¿vale? Bueno, esta familia me dijo, esta y otras, me han dicho lo mismo, ¿vale? Pero ahora recuerdo esta reciente. Me preguntaban, Estela, ¿las familias ya saben todo lo que hay aquí dentro? ¿Están dándole realmente el valor de todo lo que hay aquí dentro? Y mi respuesta fue, las que están dentro, sí. Las que están dentro lo saben y los resultados son excepcionales y los cambios que hacen y lo que se dan cuenta me lo van diciendo. Las que están fuera, por supuesto, claro, no has estado dentro, no sabes cómo es por dentro, no sabes todas estas estrategias en profundidad. Entonces, quizás es eso. Pasa que lo que digo de la observación, de la escucha, de la atención, de la presencia, quizás parece muy bueno, sí, pero con eso vamos a conseguir que mi hijo hable, pues ya te digo que sí, pero lo tienes que poner en práctica, tienes que saber cómo también, tienes que entender más cosas y tienes que saber también desde qué punto partes tú. No es lo mismo lo que le voy a decir a una familia, a una mamá, que hablando con ella y viendo cómo se comunica con el peque, veo que es muy silenciosa, que habla poquito, a una mamá que veo que habla muchísimo, que además me lo dicen, ya le hablo mucho y veo que le hace muchas preguntas al niño y que quiere que diga. Son cosas diferentes lo que tengo que decir a las dos. Pero el punto en común es que dediquen esos momentos de calidad con sus hijos, día a día, haciendo cosas que les guste y que empiecen a darse cuenta de cómo es su comunicación hacia los niños y de cómo es la comunicación del peque, entendiendo que no solo son palabras lo que nos importa, sino que hay mucho más en la comunicación. Comunicación global, palabras, comunicación no verbal, muchas cosas. Si el niño está contento, si te reclama, si te pide, si quiere estar contigo, muchísimas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? Muy importante. Evania dice que con esta miedo a equivocarse los padres, lo que siempre muchos padres piensan es que en la escuela todo se resolverá, porque ahí están los profesionales. Y eso es un error, porque la escuela será como sea. Los profesionales que hay en la escuela serán como sean. No es la varita mágica. Y muchas veces, ahora ya llevándolo a mi terreno, muchas familias me dicen que los pediatras, porque el peque estaba tardando en hablar, les dijeron, llévalo a la guardería, que allí se desarrollará. Pero eso no es verdad siempre, porque dependerá de cómo es el niño. Si es un niño que le cuesta más de momento todavía relacionarse,
y sobre todo la edad, porque realmente un bebé hasta el año, año y medio, la verdad, tendría que estar con su madre, con su padre o cuidador de referencia, y también dependerá de la educadora que tenga y de la capacidad de la educadora de atender a todos esos niños, porque como decía, un peque para desarrollar el lenguaje necesita interacción con el adulto. Pero si la interacción con el adulto en la guardería, o en el kinder, o en la escuela, escuelita, escuela bressol, donde sea, no tiene tanta interacción con el adulto, porque el adulto está por muchos niños a la vez y está atendiendo otras cosas, pues tampoco va a haber esa interacción que el peque necesita. Es una atención muy individualizada de atención, de presencia, ¿vale? Así que cuidado con esas cosas que los pediatras dicen o algunos profesionales de como si el colegio fuera la solución. No siempre. Igualmente, vaya al colegio, muy bien, pero luego en casa seguimos haciendo todo lo que está en nuestras manos como mamá y papá, que somos figura de referencia para nuestros hijos, donde está el vínculo y donde va a estar el aprendizaje en casa, que es súper, súper importante. Vale. Otras cosas ya que también me dejan muy, muy triste cuando las veo, y Vania también habla de esto, que es ya dejarlo en manos, al peque, del profesional, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, pero como que ellos van a ser los que van a solucionar el tema. Otra vez esto es un error, y más cuando entra medicación por en medio. Pequeños de 3 años medicados. No. El neurólogo hará un trabajo importante de detección, de ver si pueden estar pasando cosas que se nos pasan, o el psiquiatra, sobre todo en los pequeños, neuropediatra, ¿vale? La figura que descartaría temas más orgánicos, funcionales del neurodesarrollo, pero luego el psicólogo o logopeda que trabaje con la familia tiene que darle las estrategias a la familia también. No vale solo con trabajar con el niño en sesión y no decir nada a la familia y que la familia vaya a terapias, pero esté igual de no saber cómo está avanzando, ni qué se está haciendo, ni cómo ayudarle desde casa. Y eso pasa. Y eso es el problema de querer delegar tanto, es decir, vale, yo no sé sobre esto, pues lo van a tener que hacer los profesionales por mí. No, como mamás y papás tenemos que informarnos y tomar la responsabilidad también en casa de poder ayudar a nuestros hijos. Muchas familias, por supuesto, lo hacéis. ¿Qué más? Claro, aquí hay muchos temas que a lo mejor no podemos solucionar de manera muy sencilla. Y esto Evania también lo habla. Y es que Evania, desde el principio de su libro, habla de que el problema de los peques que puedan tener cualquier tipo de dificultad en el desarrollo no es una cosa individual del niño, es una cosa de interacción con los adultos de referencia, pero también con la sociedad. Es decir, es un problema social. Entonces, en este caso, lo que ella pone de manifiesto es cómo las jornadas tan largas de trabajo, estresantes para mamás y papás, pueden hacer que lleguemos al final del día, cuando estamos con nuestros hijos, sin energía y sin ganas y sin saber ya, sin tiempo. Y eso es un problema, que por supuesto la solución no la tienes tú seguramente, pero es algo que tenemos que reflexionar, que esa no es la ideal, no es lo ideal para criar hijos. Lo ideal es poder disponer de momentos de calidad. Y a lo mejor hay cosas que no vas a poder cambiar de tu situación personal y profesional, laboral, pero hay cosas que sí, porque realmente siempre podemos escoger. Y aquí se me ocurren cosas que pasaron en la pandemia. En la pandemia pasaron cosas muy graves y fue un desastre en algunos sentidos, ¿no? Pero, por ejemplo, esas familias que teníais que teletrabajar, mamá y papá, los dos, a la vez,
Porque hay familias que uno teletrabajaba por la mañana, el otro por la tarde y así cada uno estaba con el peque en diferentes momentos, ¿no? O con los hijos. Pero yo sé de casos que han tenido que teletrabajar los dos a la vez. ¿Y qué tenía que hacer el niño o los niños? Pues los tenían que dejar con las pantallas. No les quedaba otra, en principio, que dejar al niño en pantalla. Bebés, niños de 1 año, 2 años, mirando la pantalla, porque tenían que hacer las reuniones y su trabajo. Y sí, por un lado es una cosa que podríamos decir que era objetiva, es decir, que estaba pasando, que había este problema y los papás tenían que teletrabajar. Pero por otro, si realmente conectáramos con nuestra intuición, que es lo que Evania habla también, de la intuición de ser madres, y dijéramos, esto es intolerable, esto no lo podemos hacer. Entra en juego la salud física, mental, psíquica, de desarrollo de nuestros hijos, pues a lo mejor tendríamos que haber decidido cosas distintas para que esto no sucediera, para que nuestro hijo pequeño no estuviera delante de una pantalla horas y horas mientras trabajábamos. Y eso no es para dar culpa a las familias que pasó así, pero es para que nos demos cuenta que sí que tenemos capacidad de decisión, si conectamos con lo que realmente es importante, con nuestra intuición y si sabemos lo que es importante para nuestros hijos, lo que es importante para un niño desarrollarse. Claro, quizás estas familias que hicieron algo así pues no sabían nada de todo esto y no pensaban que era tan nocivo. Pero por eso si esta información te llega a tiempo para poder tomar decisiones mejores, pues es lo que Evania y yo habla en su libro y lo que yo trato de transmitir desde hace años y años sobre la prevención, sobre tener la información desde el principio y no dejar que las cosas pasen y no sepamos y nos encontremos con el peque ya de 4 o 5 años que todavía no habla o habla muy mal, cuando seguro que hay algo que podíamos detectar mucho antes. Y cuanto antes, mejor. Por eso la atención temprana. Y Evania lo dice de esta manera. Jornadas de trabajo, estrés, la televisión, el mundo virtual ha hecho que muchas mamás y papás pierdan su sabiduría intrínseca. ¿Qué quiere decir? Percibir con el corazón, con el instinto y con la cabeza. Todo, corazón, instinto y cabeza. Y poder tomar decisiones. Poder saber cuál es la mejor manera de actuar con nuestros hijos, que vaya a favor de este desarrollo saludable. Habla también de los problemas de la medicalización de los niños. Problema gravísimo porque realmente, si fuéramos a lo que realmente es importante, veríamos que en la mayoría de casos, para no decir todos, un niño pequeño no necesitaría estar medicalizado. Lo que tenemos que hacer es cambios de verdad, cambios en el entorno, cambios en nosotros, cambios que favorezcan lo que ese niño está pidiendo, pidiendo en el sentido de su naturaleza como niño, como su desarrollo. ¿Qué más? Entonces, ya termino, ¿vale? Diciendo un poquito lo que Evania dice en este fragmento, que es que, ¿qué hace falta? Con palabras de Evania, yo he dicho muchas cosas, pero pensar, sentir y actuar por nosotras mismas. Y 2, observar a nuestros hijos, sus particularidades, sus fases, sus edades, sus potencialidades. Que esto, dicho por mí, sería conocer qué es lo esperable en el desarrollo del lenguaje, en cada etapa, de manera sencilla. Saber cómo se desarrolla el lenguaje, que ya lo he dicho, es con la interacción con nuestra figura de referencia, en el día a día, en las actividades cotidianas, normales. Dedicar tiempos a nuestros hijos y entender que si nuestro hijo está tardando en hablar o hay algún aspecto del lenguaje, podemos ayudarles haciendo esos ajustes en el entorno y en nosotras mismas. ¿Vale?
Si quieres aprender más sobre todo esto, puedes encontrar muchísimos artículos en mi blog, puedes encontrar muchísima información aquí en el canal de YouTube y, por supuesto, ya de manera mucho más personalizada y yendo a los puntos importantes, trabajo individualizado conmigo y también mi comunidad Mi Hijo Ya Habla. Te puedo informar sobre todo o lo puedes encontrar en mi página web, creciendoconlaspalabras.com. Por último, quiero terminar con la reflexión también de estos fragmentos de Evania y, sobre todo, este libro es muy, muy recomendable para tener toda esta información global del desarrollo del niño, etc. La reflexión es, hace falta salirnos del manual para contactar con la tarea adulta de cuidar de las siguientes generaciones y rescatar la sensación genuina de ser madre, padre, cuidador o incluso un simple ciudadano que protege a los pequeños de su alrededor, sean o no sus hijos. Me encanta este fragmento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho estas reflexiones alrededor de la lectura de Infancia, la edad sagrada, y cómo lo conecto yo con mi trabajo como logopeda infantil, con mi método propio que empodera a las familias. Espero veros por aquí y hasta el siguiente vídeo.